Hola a todos, bienvenidos a este taller práctico. Somos el equipo Sistema Respiratorio. Hoy vamos a profundizar en el ventilador mecánico asistido, una tecnología que salva vidas, pero exige una comprensión absoluta. No solo es una máquina que infla pulmones, sino es un soporte vital. Oscar, empecemos con la anatomía de esta máquina. ¿Cómo está conformado el equipo biomédico? Gracias, Marisol. Para entender el ventilador hay que verlo como un sistema de procesamiento de fluidos. Primero, el sistema de entrada de gases. Incluye el cilindro de oxígeno. El mezclador es vital porque combina el aire medicinal y el oxígeno puro para darnos la FiO2, fracción inspirada de oxígeno, que va del 21% al 100%, y filtros para purificar los gases. Detente ahí, Oscar. ¿Por qué es importante el filtro de entrada? El aire hospitalario puede tener micropartículas. Los filtros de entrada aseguran que el gas que llega al pulmón esté estéril. Luego pasamos a la unidad de control. Aquí está la CPU. En el monitor no solo vemos números, vemos curvas, la curva de presión, de flujo y de volumen. Si aprenden a leer estos trazos, sabrán qué le pasa al paciente sin tocarlo. La unidad de control es el cerebro del equipo. Incluye el monitor digital. Aquí se ajustan los parámetros como volumen tidal, presión pico, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Muestran la información en tiempo real, monitor digital y botones clave. Explícanos los botones críticos que todo personal de salud debe de conocer antes de una emergencia. Tenemos botón de encendido apagado, generalmente en el lateral o atrás. 2. Botones de ajuste de parámetros, volumen, presión, frecuencia. 3. Standby, para cuando desconectamos al paciente para un procedimiento. Evita que el ventilador dispare flujo al aire. 4. Manual breath, oxígeno 100%, para dar un soplo extra o preoxigenar antes de una aspiración de secreciones. 5. Silencio temporal de alarmas. Úsenlo, pero observen. Dura 2 minutos. Si no resuelven el problema, volverá a sonar. 6. Bloqueo de pantalla, para evitar que al limpiar el equipo cambiemos un parámetro por error. Y por último, el sistema de salida. Conecta al paciente mediante la vía aérea con tubos de conexión y accesorios como mascarilla y cánula traqueal, y cuenta con válvulas que regulan el flujo de gases hacia afuera. También hay accesorios clave como las alarmas que alertan sobre cambios en los parámetros, y conocerlas es de suma importancia para saber qué nos está informando el equipo. Las alarmas integradas se activan por fugas en el circuito, obstrucciones, presión alta-baja, volumen insuficiente o desconexión del paciente. Como podemos ver, son vitales. Las luces rojas indican peligro inmediato, desconexión, alta presión, y las amarillas son advertencias, batería baja, fuga baja y sonidos diferenciados. Alarma de alta presión. Si suena, significa que hay resistencia. Revisa si el paciente está tosiendo, si el tubo está doblado o si hay secreciones que necesitan aspiración. Alarma de baja presión, apnea. Indica desconexión. Lo primero es revisar que el tubo esté conectado al circuito y que el globo del tubo endotraqueal tenga presión adecuada. Regla de oro. Nunca desactivar las alarmas. Si suenan, investiga la causa inmediatamente. Excelente, Oscar. Pero cuando decidimos conectar a alguien, no es una decisión tomada a la ligera y requiere un abordaje clínico de gran escrutinio. Entre las principales indicaciones para realizar la ventilación sería: falla en la ventilación. Se produce cuando los músculos respiratorios, especialmente el diafragma o la mecánica pulmonar, no logran generar un volumen corriente suficiente. Esto impide la adecuada eliminación del dióxido de carbono, generando hipercapnia. Esta hipercapnia lleva al paciente a una reacción en cadena, como lo es acidosis respiratoria, vasodilatación cerebral y depresión del sistema nervioso central. Otra indicación sería la falla en la oxigenación. El problema aquí no está en mover el aire, sino en lograr
que el oxígeno atraviese la membrana alveolo capilar y lleguen a la sangre. Esto genera hipoxemia, que puede persistir incluso con una ventilación adecuada. La hipoxemia sostenida provoca disfunción celular, acidosis láctica y muchas veces falla multiorgánica. Y por último, una falla en la protección de la vía aérea. Esta se va a presentar cuando el paciente pierde la capacidad neurológica o muscular para mantener la vía aérea permeable y protegerla contra la aspiración. La pérdida de reflejos como la tos y la deglución permite que secreciones como vómito o cuerpos extraños entren a la vía aérea. Esto puede causar una obstrucción mecánica, broncoaspiración y posteriormente hipoxemia o neumonía aspirativa. Y en casos graves, hasta la obstrucción total que lleva al paro respiratorio. Mayra, mucha gente piensa que el ventilador cura. ¿Es así? Para nada, Oscar. Es importante explicar esto. El ventilador no cura la enfermedad, pero sustituye o asiste el trabajo de los músculos respiratorios. Su función es generar un flujo de gas, aire y oxígeno que llega a los pulmones bajo cierta presión o volumen controlado, permitiendo el intercambio gaseoso y dando descanso al sistema respiratorio, mientras se trata la causa de la insuficiencia. Mantiene la homeostasis mientras el tratamiento cura al pulmón. De hecho, si programamos mal, podemos causar una lesión pulmonar inducida por el ventilador. Por eso, hemos hablado de ventilación protectora, volúmenes bajos para no romper los alvéolos por sobredistensión. Hablemos de la eliminación de dióxido de carbono. ¿Cómo ayuda el ventilador en una acidosis respiratoria? El ventilador controla el volumen minuto, que es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen tidal. Si el paciente tiene mucho CO2, aumentamos la frecuencia. Es pura química y física aplicada, donde manejar las alarmas es básico para saber qué nos está informando el equipo. Muy bien explicado, Mayra. Yo les hablaré acerca del circuito y el montaje. Y aquí es donde ocurren la mayoría de los errores. Un circuito mal armado genera alarmas de fuga. Primero iniciaremos con los tubos inspiratorio y expiratorio. Generalmente son de color gris o azul. El tubo inspiratorio, que lleva el aire fresco, se conecta a la salida de gas del ventilador. El tubo expiratorio, que recoge el aire exhalado, va a la válvula de exhalación. Siempre debemos colocar un filtro en la rama inspiratoria cerca del paciente para evitar contaminación. Posteriormente procederemos a conectar el adaptador en Y que va a la interfaz del paciente, conectando el extremo del circuito al dispositivo de la vía aérea del paciente, sea mascarilla, tubo endotraqueal o cánula traqueal. Y por último, pero no menos importante, tenemos la cascada de humidificación. El gas sale seco y frío del muro. Si llega hacia el paciente, destruye los cilios de la tráquea y espesa las secreciones. Usamos agua destilada, nunca solución salina, porque la sal se cristaliza y tapa las válvulas. Luz, ¿cuál es la diferencia entre el filtro intercambiador de calor y la cascada? Buena pregunta. El HME guarda el calor y humedad del propio paciente. Es más sencillo, pero se tapa con secreciones. La cascada es activa, calienta el agua externamente. Miren las trampas de agua. Siempre deben estar hacia abajo. Si el agua se acumula y el tubo se mueve, ese líquido puede ir directo a los pulmones del paciente, causando una neumonía por aspiración química. Miren el ventilador. Hace un self-steps, mide la funcionalidad del circuito. Nunca omitan este paso al recibir turno. Si el ventilador dice falla de prueba,
No conecten al paciente. Entremos al cerebro del manejo. Vamos a hablar de los modos. Imaginen que el ventilador y el paciente son una pareja de baile. En el modo controlado, el ventilador lleva todo el paso. El paciente suele estar sedado o relajado. Si el paciente intenta respirar, el ventilador lo va a ignorar o pelea con él. En el modo asistido controlado, el ventilador va a marcar un mínimo, pero si el paciente da una señal, la máquina le va a entregar una respiración completa. Ernesto, ¿qué pasa si el paciente empieza a despertar y quiere respirar más rápido? Ahí es donde pasamos a presión soporte. Es el modo estrella para poder retirar. El paciente decide cuándo y cuánto respirar, y la máquina solo le da un empujoncito de presión, esto para vencer la resistencia del tubo endotraqueal. Es como usar una bicicleta eléctrica. Tú pedaleas y pedaleas, pero el motor te va a ayudar a que tú no te canses. ¿Y el PIP? Ese parámetro que siempre mencionan los médicos. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. Esto evita que los alvéolos se cierren del todo al soltar lo que es el aire. Es como dejar un poquito de aire en un globo, para que no se peguen las paredes. Así es más fácil volverlo a inflar. Todo lo anterior falla si no hay un cuidado humano. Empecemos por cuidado al equipo. El mantenimiento debe de ser diario. Limpiar las superficies externas con solución desinfectante. Revisar los tubos para evitar obstrucciones o fugas. Y verificar que las alarmas estén funcionando correctamente. En los accesorios que se deben cambiar tenemos a los filtros, tubos y mascarillas. Estos deben cambiarse según las normas de la institución, generalmente cada 72 horas, para prevenir infecciones asociadas a la ventilación. En la calibración, el equipo debe ser calibrado periódicamente por personal especializado para garantizar la precisión de los parámetros y no estar silenciando alarmas permanentemente. Y lo más importante, nuestro paciente. El cuidado número 1 es la aspiración de secreciones, pero ojo, solo se aspira si es necesario, si oímos ruidos o vemos secreciones en el tubo. No se hace por rutina, porque cada succión quita oxígeno y puede causar colapso alveolar. Y no olvidemos la fijación de la cánula endotraqueal. Nos podemos guiar de la siguiente mnemotecnia. Esta mnemotecnia puede ser aire. A, de ajustar la profundidad, que es verificar que la cánula esté en la altura correcta. Generalmente está entre los 20 y 22 centímetros en incisivos en los adultos. Y, de inmovilizar, que es fijar la cánula con cinta o dispositivos de sujeción para evitar movimientos. R, de revisar la simetría, comprobar que la ventilación sea bilateral, que haya auscultación y expansión torácica. Y por último, E, de evaluar la seguridad, que no es más que confirmar que no haya fugas, que el balón esté inflado adecuadamente y que la fijación no comprometa ni la piel ni la mucosa. Exacto. Y algo vital, la higiene bucal. La mayoría de las bacterias que causan neumonía asociada al ventilador vienen de la boca. También debemos realizar un monitoreo constante para verificar los parámetros del ventilador, signos vitales del paciente y realizar pruebas de gasometría arterial según indicación médica. La movilización al paciente debe realizarse cada 2 o 3 horas, ayudando al paciente a cambiar de posición o sentarse. Con esto mejora la oxigenación y se previenen úlceras por presión. También es fundamental la comunicación con nuestro paciente, incluso si está sedado, debemos explicarle lo que le hacemos, ya que puede percibir estímulos. Y cuando se inicia el retiro del ventilador, debemos brindarle apoyo emocional y enseñarle técnicas de respiración para facilitar el proceso. Para cerrar, recordemos el grito de las máquinas. Las alarmas. Si suena alta presión, pensemos directamente en una obstrucción por secreciones, mordida del tubo, broncoespasmo.
Si suena baja presión, pensemos directamente en una desconexión. Se soltó un tubo, se desinfló el globo. Pero ante cualquier duda, desconecten al paciente y usen la bolsa de reanimación con oxígeno al 100%. Es preferible ventilar manualmente mientras se investiga el error que dejar que la máquina falle. Brillante equipo. Hemos pasado de la mecánica a la fisiología y de ahí al cuidado humano. La ventilación mecánica es un arte basado en una ciencia. Esperemos que este diálogo les dé la confianza para el manejo y conocimiento de este equipo electromédico. Entendemos que el ventilador es una máquina compleja, pero dominando su interfaz, el circuito y alarmas, garantizamos la seguridad de nuestro paciente. Gracias por su atención.